Ángel Jesús Julián, Ramón Jara, Vidal Artemio, Roberto. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Divina misericordia, en vos confío, en vos confío. En tu divina presencia, Jesús misericordioso, venimos todos tus hijos, confiados en tu grandeza, aurora resplandeciente, rayo de amor infinito. Bendice hoy a tu pueblo, oh Rey de la gloria, oh Dios de bondad. Con llamas de luz eterna, consuela mi alma que sedienta está. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Queridos hermanos, estamos transmitiendo directamente Ñande Yarañe'e, nuestro primer canal católico, desde la parroquia San José Obrero. Y hoy estamos concluyendo un solo día, como le llamamos, desde el domingo pasado hasta hoy, la octava de Pascua, porque eso significa la eternidad para nosotros. Con la resurrección ya no existen días. Esa es la catequesis de la Iglesia, por eso se llama el octavario. Así es que hoy vamos a agradecer al Señor toda esa presencia de la fuerza de la resurrección que nos transforma y que nos cambia. Y por eso miramos y entendemos que el corazón de Dios, cor cordis, para el mísero, para el pobre, misericordia, el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Así es que vamos a predisponernos a celebrar nuestra Eucaristía. Hoy tenemos, como siempre, también agradeciendo porque el miércoles celebramos nuestros 4 añitos de primer canal católico en el Paraguay, Ñande Yarañe'e. Recibimos muchos regalos, pero aquí algunos de ustedes todavía no nos hicieron llevar el regalo, así que te di a regalatase. Bueno. Y aquí le veo también a la hermana religiosa, Sor Clemencia. Bueno, que falleció hace ¿cuántos años tu hermana? 1 año, 2 años ya, qué rápido. Y yo les digo, Sor Clemencia, cuando yo era mitaí, 7, 8, 9 años, yo crecí prácticamente con las hermanas religiosas allí en el Hospital de Concepción, Hospital Regional de Concepción. Entonces yo le quiero demasiado a Sor Clemencia. Y después de muchos años me encuentro aquí con su hermana, que le cuidó mucho tiempo y nunca me llamó para ir a visitarle. Pero después entonces, ahora sí, ¿verdad? Bueno, y entonces eso queda lindo y le vamos a recordar también hace 2 años que falleció Sor Clemencia. Rezamos hoy 2 años de su fallecimiento. Y tenemos muchas intenciones que piden a través de Ñande Yarañe'e.
a Jesús Misericordioso, San Miguel Arcángel, María Auxiliadora, San Judas Tadeo, Sagrado Corazón de Jesús y San Juan Bosco, por las intenciones de los padrinos y madrinas de Ñande Yarañe, especialmente también por las intenciones de Raquel y Mauro Rosa Martínez, por la salud física y espiritual del doctor Seifar, que hoy justamente ahora le están operando en el hospital. Después también rezamos por Marina García, Marta Bocio, la familia Jenny Cabrera, Mirta Roa y familia, Teresa Flores y familia, Lucía Galeana y familia, María Alba y familia, Jonás Ortiz y familia, familia del Valle Pérez, familia Encina Rodas, Elba Martínez y familia. Por el trabajo de Mirta Roa, Megan, Amada, Cristian, Pablo, Víctor. Por los difuntos, Sor Clemencia, 2 años de su fallecimiento, José Augusto Martínez, Manuela Cabrera, Romualdo Cabrera, Gustavo Cabrera, Roxan Nair Morinio, Santiago Ramón Martínez, Néstor Ramón, Néstor José Leocadio Insaurralde, Antonio Martínez, Mario Salvador Acosta, Nemesio Martínez, Gavina Martínez, Febronio Eloy Martínez, Daisy Rosa Irala. Y también queremos recordar especialmente por Mauro González. No sé si vino su hija, me tenía que traer ahí también la foto. No sé si están por ahí. Allá le veo a Sandra. Bueno, también. ¿Hace cuántos días que falleció tu papá? Hace un mes también. Entonces rezamos por tu papá. La señora González de Riera siempre nos ayuda también con Ñande Yarañe. Ella también cumplió con nosotros 4 años de su programa Tiempo con Dios. Rezamos por el eterno descanso entonces de su papá Mauro. Y así entonces, queridos hermanos, nos predisponemos con todas nuestras intenciones, presentamos ante el Señor y nos predisponemos ahora ya con nuestra celebración. Felices los que creen sin haber visto. Hermanos, nos reunimos con alegría como familia de fe para celebrar la Eucaristía de este segundo domingo de Pascua, en el que recordamos también la fiesta de la Divina Misericordia. El Señor resucitado sale a nuestro encuentro y nos recuerda que somos verdaderamente dichosos cuando aún sin haberlo visto, creemos en su amor y en su perseverancia viva entre nosotros. En esta celebración pedimos la gracia de fortalecer nuestra fe y el compromiso de trabajar unidos por el bien común de nuestra comunidad. Con gozo en el corazón, iniciamos la Santa Misa, nos ponemos de pie, recibimos al celebrante de esta Santa Eucaristía y todos juntos cantamos acompañando al coro. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Tu divina presencia, Jesús misericordioso, venimos todos tus hijos, confiados en tu grandeza, aurora resplandeciente, rayo de amor infinito. Bendice hoy a tu pueblo, oh Rey de la gloria, oh Dios de bondad.
mío. ¡Viva Jesús misericordioso! ¡Viva! ¡Viva Cristo resucitado! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para el Señor. Hoy, al concluir, como decíamos, esta octava de Pascua, es como si fuese un solo día desde el domingo pasado hasta hoy, porque la resurrección es la eternidad. Y esa es la pedagogía entonces de la Iglesia, que nos quiere enseñar a hacer este camino de eternidad, del amor que perdura en medio de nosotros, la presencia de Dios que permanece para siempre. Iniciamos nuestra Eucaristía y hacemos la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Iniciamos nuestra misa reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios de eterna misericordia, que en la celebración anual de las fiestas pascuales reavivas la fe del pueblo santo. Acrecienta en nosotros los dones de tu gracia para comprender verdaderamente la inestimable grandeza del bautismo que nos purificó, del Espíritu que nos regeneró y de la sangre que nos redimió. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A sentarnos y a escuchar atentamente la palabra de Dios. La palabra de Dios fortalece nuestra fe y es fuente de infinita misericordia. Escuchemos con atención la proclamación de las lecturas. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Todos se reunían para escuchar la enseñanza de los apóstoles, participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos, porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes, y distribuían el dinero entre ellos, según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo.
y cada día el Señor acrecentaba a la comunidad con aquellos que debían salvarse. Palabra de Dios. Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Que lo diga la familia de Aarón, es eterno su amor. Que lo digan los que temen al Señor, es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Me empujaron con violencia para derribarme, pero el Señor vino en mi ayuda. El Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Un grito de alegría y de victoria resuena en las carpas de los justos. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo a una esperanza viva, una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera, que ustedes tienen reservada en el cielo, porque gracias a la fe el poder de Dios los conserva para la salvación dispuesta a ser revelada en el momento final. Por eso, ustedes se regocijan a pesar de las diversas pruebas que deben sufrir momentáneamente. Así, la fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más valiosa que el oro perecedero purificado por el fuego, y se convertirá en motivo de alabanza, de gloria y de honor en el día de la revelación de Jesucristo. Porque ustedes los aman sin haberlo visto, y creyendo en Él sin verlo todavía, se alegran con un gozo indecible y lleno de gloria, seguros de alcanzar el término de esta fe, que es la salvación. Palabra de Dios. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Gracias al Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos.
Entonces Jesús llegó y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Y mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Y al decir esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se lo perdonen. Serán retenidos a los que ustedes se lo retengan. Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Él le respondió: si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. 8 días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, y en adelante no seas incrédulo sino hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Buenos días, queridos hermanos, y felices Pascuas de nuevo para todos aquellos que no nos vimos todavía, ¿verdad? La Pascua sigue hasta 50 días después con Pentecostés, pero hoy, como les estaba diciendo, estamos cerrando como si fuese un solo día, es decir, toda una semana. La catequesis de la iglesia es maravillosa, ¿verdad? Si uno entiende y sabe celebrarlo, da gusto, ¿verdad? Porque te hace entender. De ahí por el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, eso no hay desde el domingo pasado hasta hoy. Por eso se llama el octavario. Un solo día para hacernos entender que esa explosión de la alegría de la resurrección es la que tiene que perdurar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra forma de vivir. No es que hoy ñande pire poná, ñande lo va ahí, imagina, ¿verdad? Sino que andáis por ahí la lunero, andáis por ahí la marteró, lo que sea, sino que siempre estamos en esa fuerza de la alegría de la resurrección, de la explosión del Señor. Bueno, pero como siempre, lastimosamente el Papa Francisco me condenó, ¿verdad? Porque él dice que solamente 8 minutos tiene que durar la homilía, dice. Y si vamos a pasar todo lo que aquí nos presenta hoy la palabra de Dios, ¿verdad? Que en 8 minutos puede decir todas las cosas que hoy nos presenta la palabra de Dios. Impresionante, ¿verdad? Pero, miren, la fuerza de la resurrección, ¿qué es lo que produce? Hechos de los apóstoles, hechos nuestros. Eso quiere decir hechos de los apóstoles. Lucas escribe mirando a la comunidad, a nosotros, hombres resucitados, que hemos entendido, que hemos vivido, que hemos celebrado con entusiasmo esa resurrección del Señor, es decir, esa vida nueva en medio de nosotros. Bueno, y por eso nos da este capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, hoy la iglesia del 42 al 47, y dice que primero todos se reunían asiduamente a escuchar la palabra de Dios, la enseñanza de los apóstoles, pero después, miren, sobre todo dice para hacer la fracción del pan y la oración, elementos esenciales que tiene que notarse en nuestra vida de comunidad. ¿Se acuerdan? Los discípulos de Emaús el domingo pasado, a la tarde también se leía, o durante la semana hemos leído, también en que decían ellos, ya para llegar ñanderoga, ¿por qué? Porque no la ñande el líder, ya para llegar ñanderoga, no hay caso. Y en ese momento, sin embargo, Jesús, en el momento del desánimo, nos acompaña, y ahí incluso les explica las Escrituras, pero ellos todavía no entienden ni explicándole Jesús mismo las Escrituras. ¿Dónde ellos le reconocían? ¿Se acuerdan? ¿Dónde le reconocieron a Jesús esos 2 discípulos? En el momento del
partir el pan. Dice que ahí le reconocieron. Querido hermano, esto es espectacular, ¿verdad? Porque eso ya te está diciendo que no es simplemente el bla, 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 el la, el decir, el saber, yo conozco la Biblia, conozco esto y conozco aquello, pero después en el fondo, no somos capaces de partir el pan, de compartir nuestra vida, de todo lo que Dios nos ha regalado como riqueza personal en cualidades, ¿verdad? Entonces ahí está la generosidad. Y hoy justamente hacia ahí estamos apuntando, ¿verdad? Porque celebrar la misericordia de Dios es celebrar eso, celebrar una donación total. Sor Faustina, veo el cuadro, Gina, ¿verdad? Sí, ahí está, el cuadro de la Divina Misericordia. Ahí tiene dos rayos, el rojo y el blanco, que lo encontramos ciertamente. ¿Viste cómo Jesús se manifiesta? ¡Pum! Ya te dice, despiértense, escuchen lo que dice Dios. Entonces, miren, es interesante, ella lo toma ciertamente desde el aspecto bíblico. San Juan, cuando dice que en el momento en que el soldado, ¿verdad?, con la lanza, le clava en el corazón, salió sangre y agua. Ahí está, los dos símbolos. Pero la teología, queridos hermanos, de esta misericordia, de partir, la fracción del pan, las oraciones, al final de cuentas, ¿hacia dónde nos lleva? Y nos lleva en primer lugar a saber que esta resurrección la vamos a hacer, ahí está. Vamos a tener que pasar por el Viernes Santo, por el dolor. La sangre significa eso. Nosotros luego utilizamos esas expresiones. La sangre para darnos a entender que es la vida, porque la sangre es la que nos alimenta, todo se transforma, ¿verdad? Los que tenemos diabetes sabemos muy bien eso, ¿verdad? Porque todo se convierte en azúcar y ahí la sangre es la que está ebulliendo ahí. Bueno, entonces quiere decir que es vida, quiere decir que es alimento, la sangre, pero significa sobre todo también para nosotros el sufrimiento. Nosotros decimos, ¿verdad? Me costó sangre, y la gente, me costó sangre, quiere decir que fue una lucha, fue un empeño. No fue un pan comido así, dulce de leche en la vida, sino que siempre hay motivos esenciales, objetivos en nuestra vida, pero que nos hacen trabajar si queremos llegar a nuestro objetivo. Pero hay que luchar, esa es la vida cristiana. Pero por otra parte está el agua. El agua siempre es la pureza, el bautismo, que nos lava, el lavacro, ¿verdad? Entonces quiere decir que la purificación es esencial y fundamental, queridos hermanos, para que tengamos una vida acorde a lo que el Señor nos está pidiendo. Los dos elementos, ¿verdad? Y en el día de la misericordia. Pero eso solamente, queridos hermanos, vamos a poder entender cuando somos nosotros quienes ponemos en práctica este fraccionar del pan. Eso es lo que más nos cuesta. En nuestra sociedad muchas veces nosotros decimos, ¿verdad? Organizamos proyectos, nambre, yandente, modela, yande, vale. Como suelen decir, el papel aguanta todo, dice, ¿verdad? Pero en el momento en que tenemos que accionar, en el momento en que tenemos que comenzar a trabajar, en el momento en que tenemos que meter la mano en el bolsillo, etcétera, etcétera, ahí ya de egoísta más. Ya nos medimos, ya comenzamos a juzgar, ya comenzamos a mirar. Y eso es justamente interesante porque esto se complementa, queridos hermanos, con lo que hemos escuchado en el Evangelio. Porque en el Evangelio tenemos dos partes, pero bien clarísimas, ¿verdad? Primero, que estamos encerrados en lo que estábamos diciendo, en nuestro egoísmo, nuestra avaricia, todo lo que uno quiera decir de nuestros pecados. Y entonces eso quiere decir que estaban con las puertas cerradas. Pero en ese momento es que Jesús aparece, queridos hermanos, y esta es la fuerza de la resurrección. ¿Qué es lo que verdaderamente nos ofrece la resurrección? La resurrección, queridos hermanos, nos ofrece el famoso agua. 3 veces escuchamos en pocos versículos, uno detrás de otro, cuando dice, la paz esté con ustedes. ¿Y qué quiere decir el agua? ¿Qué quiere decir la paz esté con ustedes? Y justamente, para poder abrirnos, para no quedar encerrados y decir que somos resucitados, pero en el fondo, da ya poina, y permanecemos ahí escondidos, encerrados, por miedo, dicen los judíos, es decir, por miedo nosotros mismos a salir y a manifestar
y a proclamar y a decir la gloria de la resurrección del Señor, entonces preferimos estar ahí. Entonces por eso el Señor lo primero que nos trae es la paz esté con ustedes. Yo estaba pensando y reflexionando 3 veces, dice el Señor. Y yo después pensaba, ¿cómo habrá sido? Estaban todos cerrados, ahí de repente aparece Jesús ahí, ¿verdad? Y me dijo, muchos de nosotros que por ahí son muy sentimentalistas y son todos chuchuchu, dulce de leche, somos demasiado bondadosos. O sea, antes que pensamos que Jesús habrá dicho, la paz esté con ustedes, muchachos. Así, ¿verdad? Todo dulce. Sin embargo, así como uno entiende esta primera parte, medio antes que Jesús y que ya opona llega. Este habrá sido el primer, la paz sea con usted, habrá sido bien baretecho de Jesús. La paz esté contigo, muchachos. Va a pea, va la venimos te pago. La paz, la verecoy por la agua, ¿entienden? O sea, habrá sido un pequeño reto primero, el primer encuentro aquí de Jesús con sus discípulos. ¿Por qué están encerrados? ¿De qué es lo que tienen miedo? ¿Jesús ha resucitado o no ha resucitado en la vida de ustedes? Bueno, pero después continúa, ¿verdad? Después de desearle la paz que esté con ustedes, ciertamente que después ya les dice, así como el Padre me envió a mí, yo también les envío a ustedes. Quiere decir que esta es nuestra misión, queridos hermanos. Este es nuestro camino, queridos hermanos. Nosotros estamos ahora como gente resucitada, como iglesia resucitada, para transmitir la palabra de Dios, para transmitir el agua entonces a los demás. No va a ser solamente el hablar, no es eso, el misionar, sino que sobre todo hechos de los apóstoles, hechos. Y todo así vamos viendo, este libro todo nos va indicando hechos, acciones del seguidor resucitado de Jesucristo. Y por eso reciban el Espíritu Santo, quiere decir que es la fuerza del Espíritu Santo que nos va a ayudar para que nosotros podamos actuar. Otra cosa muy interesante, porque les dice, los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Si yo les pregunto a ustedes, ¿a quién será que le dijo eso? A ustedes le voy a preguntar, a ver, ¿a quién será que Jesús le dijo eso? Me miran así. Bueno, a ver, usted, dale, ¿quién se anima? Usted, ¿a quién te parece que le dijo Jesús eso? ¿A los país? ¿A los país? A los país le van a ir a perdonar. No, a todito. Así nomás ya me tiene que responder, a todito me tiene que decir. Así ya vimos ahí, a todito lo dice. Es decir, el peaguapico quiere decir que vos vivís con tu conciencia tranquila. Eso es lo que quiere decir. Y en la medida en que vos tenés la conciencia tranquila, que vos no robás, que vos no sos corrupto, que vos no estás ahí tocando cosas del Estado, etcétera, sobrefacturando, bla, 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 que conocemos cómo somos, ¿verdad? Lastimosamente. Entonces, ahí, eso quiere decir la paz esté con ustedes. Entonces, dice, los pecados serán perdonados a los que ustedes se lo perdonan. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en la medida en que nosotros vivimos ese agua y somos honestos, sinceros, porque somos hombres resucitados, entonces viene el perdón. Eso quiere decir. ¿Pero qué quiere decir el perdón? El perdón quiere decir que hacemos un camino para que podamos crecer como personas, crecer como familia, crecer como buenos cristianos y honrados ciudadanos. Así es sencillo, queridos hermanos. Entonces se está refiriendo a eso, no se está refiriendo al sacramento. Después, ciertamente que podemos aplicar al sacramento de la confesión, todo lo que vos quieras. Pero sin embargo, nosotros todos tenemos el poder, dice, a los que ustedes se los perdonen. Y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. ¿Por qué? Porque si yo soy corrupto, estoy reteniendo la paz de una nación, estoy reteniendo la paz para que tengamos lindas rutas, para que tengamos, no sé, buena educación, para que tengamos verdaderamente hambre cero, pero no en la escuela, en las casas. Oye, acompañan de ir a escuela, oye, acompañan de ir a restaurante. Oye, no vaya, a ver, ¿quién le va a alimentar ahí, etcétera, etcétera. Entonces se dan cuenta, a quien ustedes retengan, nosotros estamos reteniendo entonces que el reino de Dios se haga presente en medio de nosotros. Así de sencillo es. No hay nada especial, el Señor es demasiado directo y concreto, entonces tenemos que procurar entender. Y aquí viene, ¿verdad?, lo de Tomás, está interesante, ¿verdad?
Porque este es el modelo, simplemente un ejemplo para decirnos y hablar de Tomás, porque nuestras actitudes puedan ser estas actitudes que tenemos. Pero en realidad, le voy a hacer otra pregunta, a ver, para que no se me duerman todos. A ver, Tomás, después aquí al final de cuenta, cuando dice, miren, él, hemos visto al Señor, le dicen ellos, y dice que él no creyó. Él le dice directamente, si no veo la marca de los clavos en sus manos y si no pongo el dedo y mi mano en su costado, no creeré. La pregunta es esta, Tomás en realidad, ¿en quién es lo que no cree? ¿No cree en Jesús o no cree en la comunidad? Dos posibilidades le digo. Levanten vos la mano. Los que dicen que no creen en Jesús. Tomás no cree en Jesús, levanten la mano. Nadie levanta la mano. Jesús no cree en la comunidad, levanten la mano. Nadie levanta la mano. Ven entonces en la selección paraguaya, 0-0. ¿Cómo? En la comunidad, muy bien. Tomás en realidad lo que no le cree es a los discípulos. ¿Pero por qué? Lo que acabamos de decir. Es la lógica del Evangelio. Entonces aquí está diciendo, ¿saben qué? Yo no veo hechos de ustedes. ¿Dónde está de que verdaderamente Jesús resucitó? Es una pregunta, pero exigentísima la que hoy nos está haciendo aquí San Juan. Una semana, ¡ay, Jesús resucitó! ¡Aleluya, hermano! Jesús ha resucitado. Ya voy a paz. Y después, a ver, socio, vemos que hay cambio, hay preocupación, queremos verdaderamente evangelizar, nos preocupamos en que las cosas se realicen bien y que el reino de Dios se haga en medio de nosotros. Y bueno, cada uno tiene que mirar primero su vida, su familia, sus hijos, a ver qué tal, cómo estamos, por casa, nuestros grupos, y así se va agrandando el círculo, ¿verdad? ¿Hay o no hay verdaderamente consecuencias de esa resurrección? Y entonces por eso, miren que la segunda partecita dice 8 días más tarde, ahí está la octava, y hoy sería eso, por eso que se celebra hoy esto. Dice, Tomás también estaba con ellos en esta oportunidad. Jesús aparece, dice lo mismo, tercera vez, la paz esté con ustedes. Es decir, nos está deseando a nosotros, el famoso aguapú. Primero nosotros entender y saber lo que el Señor nos va pidiendo. Y entonces aquí ya le llama a Tomás, venimos aquí. Tomás, ayúdame, ven aquí. Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Trae tu mano, mete aquí está mi costado. Y en adelante le dice, no seas incrédulo, sino hombre de fe. Pero incrédulo ¿en quién? No en que Jesús haya resucitado o no haya resucitado, sino que creer en tus hermanos, creer en tu comunidad. Cada uno de nosotros, en el fondo, si vinimos a misa, es por algo que vinimos a misa, ¿verdad? Nosotros estamos ahí todos los domingos, procuramos lo que sea, ¿verdad? Pero lo importante es que, entonces, tenemos ese deseo, de cierta manera, de crecer en nuestra fe y de ofrecer algo siempre a nuestra familia y a nuestra sociedad. Y eso es importante. Y entonces, por eso, aquí, cuando le dice que tenemos que creer, hombre de fe, quiere decir, mira un poquitito en las cosas, aunque sean tan pequeñitas, que se están haciendo por la construcción del reino de Dios, ella es mira, date cuenta, hay muchas cosas lindas. Así es que fortalecete también vos, creé en lo que hacen tus hermanos, hechos de tus hermanos, hechos de los apóstoles, hechos de los seguidores de Jesucristo. Bueno, y ahí recién Tomás entra en conciencia, ¿verdad? Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Por eso yo les pregunté, ¿verdad? ¿Creyó o no creyó? Tomás, ¿probó o no probó? ¿Metió o no metió? A ver, ¿metió o no metió su dedo? Metió su dedo hasta el fondo. ¿Y su mano? ¿Hasta dónde? ¿Y vos? ¿Qué decís? ¿Qué? ¿Metió también su dedo? ¿Vos? Oscar, ahí está. No metió. ¿Vos? ¿Metió? No metió. Victoria, no metió. No metió. Y por algo de ave. Cuando le dijo, ¿verdad? Tomás, trae aquí. Lo único que hizo, acató ahí, se dio cuenta. Metí la pata, dijo Tomás. No creí inútilmente a mi comunidad. Había sido mi comunidad
con sus hechos ha demostrado y demuestra que Jesús ha resucitado. Lo único que hace es decir, Señor mío y Dios mío, es decir, reconoce su incredulidad, reconoce. Y esto que es importante, que reconozcamos que muchas veces nosotros vemos tantas cosas lindas en el mundo, hay tanta gente que se esfuerza, aunque sea como le digo, así michimí en la construcción del reino de Dios, y nosotros, ojos cerrados, no miramos y no nos damos cuenta de eso. Y por eso Jesús le dice, ahora crees porque me has visto, ahora crees porque me has visto. Y lo más lindo es para nosotros, felices los que creen sin haber visto. Y ahí termina el Evangelio verdaderamente de hoy, ¿verdad? Después ya te narra que Jesús hizo muchas cosas, etc. Pero el mensaje para nosotros es este, felices los que creen sin haber visto. Y esos somos nosotros. ¿Pero en qué sentido? Felices, lo que no están buscando ahí, aleluya, aleluya, que venga, a ver si Jesús me aparece, quiero una señal de Jesús. Yo que trabajo ahí en el hospital, me voy y recorro, y muchas veces la gente viene y te dice directamente, Padre, se pochinan de llane. Pues yo le recé tanto a Dios, tanto para que no se muera mi mamá. ¿Cuántos años tenía? 95 años. Le recé tanto y Dios no me escuchó, se murió mi mamá. Hey. 95 años, yo no sé cuántos años lo que quería que viviera. Bueno, puede ser otra cuestión, ¿verdad? Pero como que a veces pedimos cosas absurdas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir creer verdaderamente entonces en el Señor? Creer quiere decir que a pesar de la sangre, ahí está, Sor Faustina, y a pesar de las dificultades, nosotros miramos a la gracia, blanco, que nos limpia, que nos lava, porque esa es la gracia del Señor que nos ayuda a caminar en nuestra vida cristiana. Así es que, queridos hermanos, hoy, como les digo, por lo menos que sea una introducción de todo lo que significa esta gran fiesta de la Divina Misericordia. Hay muchos más elementos, ¿verdad? Pero, como ya les dije, el Papa Francisco me condena, entonces, así es que terminamos por aquí. Solamente pidamos que seamos también misericordiosos con los demás. Entendamos que la presencia de Dios está siempre actuando, y nosotros tenemos que ser también parte de ese gran equipo del resucitado, para que podamos también hacer que nuestra comunidad, nuestra vida, nuestra iglesia pueda resucitar. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador de Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ahora nuestras intenciones. A cada petición respondemos, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Para que la Iglesia sea siempre una comunidad viva en la fe, que ayude a todos a creer y confiar en la presencia de Jesús resucitado entre nosotros, oremos. Aumentanos la fe. Para que los gobernantes de nuestra patria actúen con transparencia y promuevan el bien común, atendiendo especialmente a los más vulnerables, oremos. Aumentanos la fe. Para que los enfermos, los privados de libertad y quienes carecen de techo o trabajo encuentren consuelo y esperanza en Cristo resucitado y reciban la ayuda que necesitan, oremos. Aumentanos la fe. Para que nosotros, reunidos en esta Eucaristía, vivamos una fe sincera que se traduzca en compromiso con el bien de todos, oremos. Aumentanos la fe. Para que nuestros hermanos difuntos, purificados por la infinita misericordia de Dios, contemplen ya el rostro de Cristo y descansen en paz, oremos. Aumentanos la fe.
Vamos a pedir por todas estas intenciones que hoy pusimos aquí al iniciar la misa, que nos están siguiendo también a través de nuestro primer canal católico. Vamos a rezar y agradecer por los 4 años de vida ya de nuestro primer canal católico, para seguir creciendo, tener más que nos aportan y nos ayudan también, porque siempre necesitamos. También vamos a rezar por el doctor Seifert, que en este momento le están operando en el Migone. También vamos a pedir especialmente por la hermana Clemencia, 2 años de su fallecimiento, pedir por su eterno descanso. Y vamos a pedir también por Mauro González, 1 mes de su fallecimiento. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Traemos al altar del Señor el humilde fruto de nuestro trabajo, el pan y el vino, junto con nuestro deseo de ser auténticos testigos de la resurrección. Presentamos también nuestra ofrenda personal, fruto de nuestro trabajo para el sostenimiento de la Iglesia. Los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos y haz que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, lleguemos a la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, pero más que nunca en este tiempo de Pascua, en que Cristo ha sido inmolado por nuestra salvación. Por Él, los hijos de la luz que somos nosotros, nacemos a la vida eterna. Se abren para todos los creyentes las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida, y en su resurrección todos hemos resucitado a la vida. Por eso, unidos a los ángeles y arcángeles, cantamos el himno a tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Proclamamos tu resurrección, ven Señor Así, Jesús. Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agente pastoral, todos los que trabajan por tu pueblo. Llévala, Señor, a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, y hoy recordamos especialmente a tu hijo Mauro, también a tu hija Clemencia y a todos los que llamaste de este mundo a tu presencia en el cielo. Admítelos a contemplar hoy la luz de tu rostro. Y de cada uno de nosotros ten misericordia, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un saludo de paz. La paz sea con Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Jesús resucitado se hace presente y se nos da como alimento en el pan de la Eucaristía, reconociéndolo con los ojos de la fe. Nos acercamos a recibirlo con un corazón confiado. Entonces, para la comunión, vamos a hacer la fila aquí en el centro y aquí vamos a estar los dos distribuyendo. Entonces, no volver por el centro, sino que volver por los costados. Es mucho más fácil para tener un mejor orden también. Y con calma, ¿verdad? Vamos acercándonos y cantando. Oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Jesús, en vos confío.
Avisos parroquiales. Continúa el taller para lectores y monitores los días jueves después de la misa de 19 horas en el Salón San José Obrero. Las inscripciones siguen abiertas en Secretaría Parroquial. Confiamos que más personas se unan a este taller, ya que es misión de todo cristiano proclamar la palabra. Jesús te espera para completar las 24 horas de la adoración perpetua. Horarios disponibles e inscripciones en Secretaría Parroquial. El 22 de abril iniciamos el novenario a nuestro santo patrono San José Obrero. 18 horas Santo Rosario, 19 horas Santa Misa. Cena parroquial de confraternidad el 24 de abril a las 20 horas en el marco de las celebraciones de San José Obrero. Esperamos entonces que todos nos reunamos para esta fiesta a San José Obrero. Las adhesiones están disponibles a la salida del templo con el señor José, la señora Vilma. También yo los tengo aquí algunos si quieren acercarse. La adhesión el aporte es de 100.000 guaraníes. Muchas gracias. Bueno, vamos a rezarle un poco a Jesús misericordioso. Ahí poneme enfrente. Ahí nomás. Entonces, los que quieran arrodillarse, se pueden arrodillar. Vamos a rezarle hoy en este día a Jesús misericordioso, pedir por nuestra familia, por nuestra nación, pedir por todos. Señor Jesús misericordioso, tú que hiciste brotar de tu corazón traspasado sangre y agua para vida del mundo, te miramos con confianza y te decimos y repetimos: Jesús, en vos confío. Derrama, Señor, el rayo pálido, el agua que purifica sobre cada hogar, sobre cada familia. Lava la división, la infidelidad, el rencor, la indiferencia. Derrama el rayo rojo, tu sangre que da vida sobre los esposos, padres e hijos. Que nuestras casas sean iglesias domésticas donde reine siempre tu paz. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Señor, tú que eres la verdad, ilumina las conciencias de nuestros gobernantes, empresarios, jueces, de cada uno de nosotros. Donde haya robo, yo ponga honradez. Donde haya mentira, yo ponga la verdad. Donde haya soborno, yo ponga la justicia. Donde haya impunidad, yo ponga conversión. Empieza por mí, Señor, que no sea cómplice con mi silencio, con mi así se hace, con mi pequeña trampa. Dame valor para vivir en la luz. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Purifica a los sacerdotes, obispos consagrados con el agua de tu costado. Revístelos con la sangre de tu sacrificio para que sean santos. Aleja de nosotros los escándalos, la mundanidad, la tibieza. Danos pastores con olor de oveja, como dice el Papa Francisco, y con corazón como el tuyo. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Y no queremos ser bautizados de nombre y paganos de vida. Haznos coherentes, que lo que creemos lo recemos, lo que recemos lo vivamos, lo anunciemos. Que no seamos sal insípida ni luz escondida. Danos hambre de Eucaristía, amor a la confesión y celo por las obras de misericordia. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo y la sangre y el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, Señor Jesucristo, como propiciación por los pecados de nuestras familias, de nuestra patria y de nuestro mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Madre de la misericordia, Santa Faustina, San Juan Pablo II, rueguen por nosotros. Jesús, en vos confío. 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 Viva Cristo resucitado. Viva, viva la misericordia del Señor. Viva. Muy bien, pueden sentarse un segundito, simplemente para agradecerles. Nosotros hicimos ya una práctica el miércoles, ya que fue 4 años de nuestro canal, ¿verdad? Primer canal católico que tenemos, y agradecemos siempre de un principio a tanta gente que nos han ayudado. Nosotros comenzamos la primera vez con un programa
Yo cuando eso era párroco en María Auxiliadora, allí estaba. Y yo siempre decía en la misa de las 6 de la tarde, como párroco, que quería comenzar un programa. Al final ahí estaba el señor Viersi y me dijo, y estaba Víctor Centurión que tocaba el órgano. Hace un poco que el país haga su programa. Y ahí comenzamos el primer programa, cuando eso era Red Guaraní era. Bueno, y ahí comenzó, de a poquito. Y siempre nos fueron ayudando, y eso agradecemos a Dios. Y después fuimos, ¿verdad?, entrando de a poquito también. Y ahora seguimos creciendo. Y por eso ya comenzamos a probar un poquitito para hacer también en vivo, pero eso cuesta plata, ¿verdad? Porque no poder traerle aquí a periodistas o lo que sea, y también periodistas que tengan esa mentalidad cristiana y que nos ayuden a crecer, ¿verdad? Nuestra gente está contenta y ven mucho y rezan mucho y eso es importante, pero necesitamos todavía mucho más, el esfuerzo de la comunidad para que se pueda mantener por una parte y por otra parte para que podamos llegar. Gracias a Dios podemos decir que se está llegando bastante. Pues yo recorro mucho, gracias a Dios, voy por todas partes, me llaman por todas partes para las misas, Eucaristías, celebraciones, transmisiones también, porque la gente sencilla quiere que llegue siempre la televisión a las capillitas, y a mí me parece que eso es importantísimo, ¿verdad? Porque vemos cómo es nuestra iglesia. Nuestra iglesia no es solo catedral o no es solamente, no sé, grandes templos, ¿verdad? Sino que también es sencillez, pueblo que está luchando, que está haciendo con una empanadita, que está haciendo, en fin. La iglesia es así, y eso es bueno. Bueno, me emociona. ¿Por qué? Y porque veo a la gente que ama verdaderamente a Dios y que busca de todo. ¿Por qué? Y por vivir y por entender y hacer un camino de fe. Así es que todos tenemos que poner el granito de arena y hacer verdaderamente que la palabra de Dios siempre pueda llegar. Y como yo les dije, si somos verdaderamente cristianos y si Dios nos toca y si somos resucitados, hechos de los apóstoles, veáis, acción, porque somos nosotros hoy los alter Christi que tenemos que hacer llegar a Cristo en las familias. Bueno, así es que muchísimas gracias por todas las felicitaciones que también recibimos en ese día el 8 y siempre todavía la gente que está contenta con eso. Pero yo hoy al final de pellizca para allí, porque allá también alcancía y ahí también, ¿verdad? Tenemos 2 alcancías, sí, aquí y ahí. Así que todito lo que todavía no me regalaron por el 8, hoy me van a regalar, ¿está? Bueno, y también están trabajando con nosotros y de un comienzo nos ayudaron los de la Orden de Malta. Ellos nos prestan un local, todavía no tenemos local propio, no tenemos todavía, y estamos aquí también el Padre Silvio, nuestro párroco, que nos recibe y de aquí también transmitimos. Y ellos me prometen que para el 31 de mayo vamos a hacer una cena, almuerzo, domingo 31 de mayo. Anoten que ya en su agenda. Vamos a hacer en el Yacht y Golf Club, ahí. Entonces, en uno de los grandes salones que tiene el Yacht, ellos entonces van a organizarnos para poder ayudarnos de esta manera, ¿verdad? Porque estamos necesitando para seguir adelante con fuerza. Así que todos están invitados. Comiencen a ahorrar ya su platita para comprar la adhesión, ¿está? No creo que sean más de 100.000 o 150.000, no sé cuánto nos van a decir. Bueno, muy bien. Así que muchísimas gracias, que Dios les bendiga y sobre todo sean misericordiosos con el canal y con ustedes mismos, ¿está? Bueno, muy bien. Que Dios les bendiga. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración final. Dios Todopoderoso, concédenos que los frutos del sacramento pascual que hemos recibido permanezcan siempre en nuestros corazones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que tengan un buen domingo. Igualmente, Padre.